Muy bien, pues me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Mario Rodríguez Bolaños, con el carnet 24-133-20 de la sección 61 del curso de quién fue Jesús de Nazaret, en el cual yo vengo a explicar sobre los, los textos del episodio de la historia de Jesús, del texto 9 hasta el capítulo 28, en el cual yo vengo a explicarles con una pequeña presentación de ahora, un pequeño versículo de la Biblia. Aunque camines por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Salmo 23:4. Ok. Vamos a explicar cómo eran los judíos en Galilea. Acá hay un pequeño texto en el cual Jesús de Nazaret dice que fue un predicador que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y murió crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno Poncio Pilatos. Ok, aquí hay una pequeña ilustración en el cual se va a explicar cómo se vivía los judíos en Galilea. Ok, acá hay un pequeño fragmento en el cual yo voy a destacar, es que en el cual Jesús de Nazaret era un judío de Galilea llamado Yeshua, cuyo nombre significaba Yahvé salva. El contexto histórico de Jesús se sitúa en la Galilea del siglo I, bajo el dominio del Imperio Romano. En aquel tiempo, ser un judío de Galilea significaba pertenecer a un grupo social y geográfico y menos prominentes que los judíos de Judea. Eso quiere decir que los judíos de Galilea y Judea se identificaban por su estatus, por su textura, por sus características, por su idioma en el cual ellos se relacionaban y estaban en torno a grupos sociales diferentes en el cual ellos no muchos se asociaban. Okay. Acaban de explicar también que los romanos, ellos ejercían en esa época en los judíos, en Galilea, ejercían un control total sobre Galilea y Judea. Y su presencia era evidente en la región, es que en el cual Jesús vivió bajo el reinado de los emperadores Augusto y Tiberio, y quienes dominaban la política y en el poder militar. Era un vasto territorio en el cual se extendía desde España hasta Mesopotamia. Jesús era un insignificante Galileo en comparación con el poderío del Imperio Romano. Eso quiere decir de que cuando Jesús nació, en el cual él ya vivía bajo un imperio, bajo órdenes militares, en el cual ellos daban terror, sembraban miedo a la población bajo su misión, pero en el cual la vida de Jesús, en el cual se fue desarrollando un entorno mayormente rural, o sea, alejado de las grandes ciudades y rutas comerciales del imperio. O sea, él estaba alejado de todo ese ejército militar, pero no se salvaba en el entorno porque ellos también llegaban a la aldea de Jesús a cobrar impuestos, a quitarle las cosechas de los pobladores, en el cual, o sea, Nazaret, su lugar de origen, era una aldea pequeña y desconocida, en el cual se conocía como a él, como Jesús, hijo de José, o Jesús de Nazaret, o como normalmente se conocía también como Jesús, el hijo del carpintero. Los galileos en general eran considerados habitantes de una provincia sometida y debían reconocer a Roma como su señor supremo. Eso quiere decir de que ellos tenían que reconocer que el único que podían adorarle culto era al Imperio Romano bajo a esas normas, en el cual el Imperio Romano mantenía un control de castigo y de terror, utilizando métodos de crucificación, degollamientos masivos, en el cual las masacres para terrorizar a la población era para asegurar la sumisión, además de la presencia del emperador y culto
del emperador que recordaban constantemente a los pueblos subyugados que estaban bajo el dominio romano. Esto quiere decir de que aunque sea la población judea o galilea, ellos tenían bajo creencias del cristianismo. Ellos no podían adorar a otros dioses que no fueran su propio Dios, que era Jesucristo, Dios, el Padre de Jesucristo. No podían adorarlo ante los romanos porque los romanos tenían otras creencias y otras religiones. En el cual esto le indica que, o sea, bajo el contexto de Jesús como judío, realmente se enmarca el dominio en el cual él vivió bajo el Imperio Romano sobre la región, sobre la religión, sobre las costumbres. Realmente Jesús vivió en una aldea desconocida que pertenecía a un pueblo sometido, donde el poder y la influencia de Roma era realmente evidente, en el cual esto nos ayuda a comprender el entorno histórico en el cual Jesús vivió y sobrevivió a pesar de todo, de que en el cual él incluso predicó su mensaje y su palabra, que ese era el propósito de él. Ok, vamos a enfocarnos más a fondo a la historia. Conoceremos los recuerdos, el recuerdo grandioso y siniestro de Herodes. Acá selecciono en el cual un pequeño resumen sobre la exposición que trataría el gobierno de Herodes, cómo era recordado. O sea, a pesar de todas sus crueldades, de la sumisión de Roma, también construyó monumentos de obras de arquitectura para la población de Galilea y Judea, pero no era con ese propósito, era con el propósito para que los romanos llegaran a vivir en ese entorno. Ok. El recuerdo y grandioso de siniestro Herodes realmente se destaca la figura de que él era el grande, el gobernante, el de Palestina bajo el dominio romano. Herodes fue conocido por su crueldad y paranoia. Realmente él ordenaba la muerte incluso de sus propios familiares, en el cual él consideraba que era una amenaza para su poder. Eso quiere decir que tal vez eliminaban a la familia que venían como que de primos, tíos, en el cual ellos quisieran adquirir el poder y no dejar ese plazo a sus familiares ya como sus propios hijos, pero en el cual su reinado estuvo realmente marcado por la sumisión y la construcción de estos monumentos, como había yo hablado anteriormente, como el templo de Jerusalén y la ciudad de Cesarea. Realmente Herodes controlaba Palestina como un vasallo de Roma, defendiendo todas las fronteras, colaborando con las acciones militares romanas en la región. Su gobierno fue represivo y violento, utilizando castigos severos para mantener el control sobre la población. Ellos no solo castigaban a la población, o sea, a las personas que eran delincuentes, sino que también castigaban a las personas que estaban en contra de las leyes romanas, que estaban en contra de otras religiones. La población realmente judía consideraba a este romano, que era un extranjero, realmente lo era, y un intruso al servicio de los intereses romanos. Ok, pues no solo hablemos de eso, sino que no solo fue el recuerdo de cómo fue que él impuso y sometió a la población, sino que también hablemos de la muerte de él, cómo se estalló los levantamientos y las agitaciones en Palestina, lo que llevó a la intervención de Roma para sofocar la rebelión. Las legiones romanas dirigidas por el Quintilio Varo tomaron medidas drásticas, esclavizando y crucificando numerosos judíos rebeldes que estaban en contra de la población romana, en contra de la violación de los derechos, en el cual ahí no había derechos humanos. Ellos vivían bajo una dictadura que ellos tenían que hacer lo que los romanos se les implementaba hacer. Estos eventos realmente violentos dejaron una profunda impresión en la región, incluyendo a la aldea de Nazaret. Esto provocaba demasiado temor para la población donde Jesús realmente vivía. Después de la muerte de Herodes, sus hijos se disputaron el poder.
Uno de ellos era Augusto, que decidió la sucesión y dividió el reino de Herodes entre ellos. Antipas fue uno de los hijos de Herodes. Gobernó Galilea durante el tiempo en que Jesús vivió ahí. Antipas siguió los pasos de su padre en la construcción de ciudades y el control del territorio, pero también ordenó la ejecución de Juan Bautista. Juan Bautista, por el pequeño conocimiento que yo obtengo, él era un predicador de Dios, en el cual él andaba en las calles predicando la palabra de Jesús, en el cual hablaba de la salvación, y los romanos no creían en esa religión. Judea, realmente la situación fue diferente, ya que Arquelao, otro de los hijos de Herodes, fue depuesto y Judea pasó a ser gobernada directamente por prefectos romanos, o sea, ya directamente ya de altos mandos romanos, porque, o sea, Herodes solo era como que un interveniente de los romanos. Era una conexión, pero directamente los romanos eran los que realmente gobernaban. Pues realmente esto trata de que sobre el gobierno de Herodes el Grande en Palestina bajo el dominio romano. Realmente no solo destacó toda su crueldad, también se menciona la represión romana a través de la muerte de Herodes. Todo ello proporcionaría el contexto realmente histórico e importante para comprender el entorno en el cual Jesús vivió para predicar su mensaje. También sabremos cómo fue Galilea en tiempos de Antipas, el otro hijo de Herodes, en el cual él gobernó. Aquí hay una pequeña ilustración donde Antipas está rodeado de varias personas en el cual son privilegiadas a estar cerca del gobernante. Realmente esto era una región verde y fértil en esa época. Esto quiere decir de que el tiempo de la producción en el tiempo del sistema agrario era realmente bendecido, porque realmente cosechaban lujos de producción. Esto también se dividió en 3 regiones bien definidas: Alta Galilea, Baja Galilea y la región del lago. Por el pequeño texto entiendo y considero que se dividió por clase alta, baja y la región del lago de la población. O sea, esto quiere decir que habían 3 divisiones en el cual se consideraban que las poblaciones eran ricas, pobres y de infrasubsistencia. La población de Galilea en ese momento no superaba realmente los 150,000 habitantes. La sociedad galilea era principalmente agraria, con la mayoría de la población trabajando en la región del lago. Realmente era importante para la pesca, mientras las aldeas que se cultivaba como trigo, cebada, viñedos, olivos y árboles frutales, en el cual esto quiere decir que los campesinos llevaban la producción hacia los romanos para que ellos vivieran de lujos, de buena alimentación, mientras que ellos tenían solo para poder comer una parte de su cosecha, y el otro, tal vez podríamos decir el 80%, se les recaudaba a través de los romanos. Realmente el sistema de propiedad de la tierra en Galilea era muy compleja, tenía mucha desigualdad, con grandes terratenientes controlando la mayoría de las tierras y arrendándolas a los campesinos. Realmente los campesinos trabajaban duramente la tierra y enfrentaban cargas económicas significativas. Realmente esto incluye impuestos y tributos tanto de Roma como de Antipas, o sea, tenía que recaudar 2 tipos de impuestos: directamente a la población romana y directamente al pueblo de Antipas. La recaudación de impuestos a menudo era llevada a cabo por recaudadores y publicanos, generando conflictos y tensiones. Cuando la población no cumplía con la recaudación o el impuesto puesto cada vez que se tenía que recoger, eran sometidos a castigos. El comercio realmente de Galilea no era tal vez significativo, y tampoco el transporte terrestre eh, era muy difícil, pues era costoso. La desigualdad económica era muy evidente, con una pequeña élite urbana. Eso quiere decir de que había romanos dentro de la ciudad
en el cual ellos vivían de lujos y los campesinos carecían hasta de alimentación. Realmente esta élite dependía del trabajo de los campesinos para el sustento. Los campesinos tenían que lidiar con las demandas de impuestos y tributos que muchos enfrentaban en las dificultades económicas y endeudamientos y pérdidas de tierra. Esto quiere decir de que los recaudadores les quitaban incluso las tierras a los campesinos y les quitaban su sustento, su trabajo en la época de Jesucristo. Ok, vamos a ver también cómo se urbanizó Galilea. Acá les presento una pequeña imagen en el cual creo que se ve borrosa por el zoom que le hice. Les pido una disculpa ahí a los que van a ver mi video, en el cual esto nos indica cómo se fue urbanizando Galilea. Pero realmente no fue la población de Galilea que urbanizó, fue la población romana que se llegó a vivir ahí en ese sitio. Pues realmente esto lo voy a describir como la situación de Galilea durante el periodo en el cual Jesús vivió. Realmente se menciona que Antipas fue un gobernante local y reconstruyó la ciudad de Seforis y construyó la nueva capital de Tiberíades, lo cual provocó cambios significativos en la región. Antes de esto, los galileos vivían en aldeas y caseríos, cultivando pequeñas parcelas de tierra, y sin embargo la construcción de estas ciudades generó desintegración social grave. Esto quiere decir de que a la hora de construir esa gran ciudad, se expandió y obtuvo menos territorio para la población campesina para poder construir. Esto se destaca que realmente de Seforis y Tiberíades se convirtieron en centros urbanos, los más importantes, donde residían las clases de dirigentes como los gobernantes, militares, recaudadores de impuestos y otros funcionarios, como también los publicanos. Realmente estas ciudades administraban el campo y extraían los impuestos de la población rural. La desigualdad entre las ciudades y las aldeas era realmente evidente, con las ciudades disfrutando un nivel de vida más alto y con mayores comodidades, mientras que las aldeas vivían con condiciones modestas. Esto quiere decir que los que vivían en la ciudad urbana, ellos vivían de fiestas, de bebidas alcohólicas, de alimentación 100% saludable, de las mejores cosechas, mientras que los campesinos comían o no tenían ni para comer y tenían que tratar de sobrevivir para que no los mataran los romanos en esa época. Realmente estas construcciones también generó una mayor demanda de productos, en el cual tuvieron que abastecer a la ciudad. Las familias campesinas tuvieron que aumentar su producción, puede ser y posiblemente fue al doble, para mantener las clases de dirigentes. Algunos campesinos encontraron trabajo en la construcción de las ciudades o servicios urbanos, pero muchos se vieron afectados por la inseguridad y los problemas para subsistir, porque en el cual, aunque no tuvieran tierra, los romanos les exigían a la población que trabajaran en el sistema agrario, incluso trabajando hasta de gratis. La administración y el control de Galilea se centralizaron en Seforis y Tiberíades, en el cual lo que esto llevó a una mayor presión sobre los campesinos para pagar sus impuestos, como yo había dicho anteriormente, y su renta. La situación económica se volvió más desafiante, con un aumento del endeudamiento y la pérdida de tierras para los más débiles. Las élites urbanas priorizaban los productos agrícolas de mayor interés comercial, no solo lo comercial, sino que también las necesidades que tenía la población romana, o sea, de comer los mejores alimentos, mientras que las familias pobres quedaban relegadas. O sea, esto quiere decir de que, o sea, la población comía y dependía de los romanos y dejaban más de algo. Además, esto se menciona durante este tiempo que se introdujo la monetización en Galilea. No solo se urbanizó, sino que actualmente hubo un billete de cambio en el cual donde ellos pagaban con su producto, pero ya no habían intercambios, sino que ya había una moneda en el cual esto recaudar para que hubiera un control administrativo por parte de Antipas. Esta circulación estaba controlada por las élites urbanas.
y favorecía a los más ricos. Jesús fue testigo de la creciente desigualdad y la pobreza que afectaba a los más vulnerables de la sociedad. Su mensaje del reino de Dios y su defensa de los pobres y necesitados desafiaban el sistema socioeconómico que favorecía a los poderosos. Esto realmente no les convenía a los ricos, a los de élite, porque Jesús estaba creando un pueblo que se iba a levantar contra ellos, porque ya estaban cansados sobre la injusticia que se vivía en esa época. Pero también vamos a hablar sobre los judíos con rasgos propios, cómo se identificaban, si se identificaban por características, no sé, de tez de piel, si se caracterizaba también, o sea, por el tipo de idioma que se hablaban, si habían mayormente diferentes poblaciones. Acá puedo yo identificar una imagen en la cual Jesús decía que debíamos de amarnos unos a otros, sea judío, sea mormón, sea cualquier religión que existía en esa época. Él nos indicaba que no había una división dentro de los cielos. Realmente aquí voy a describir que realmente los habitantes de Galilea en esa época de Jesús se destacaba por su identidad judía. Y las características particulares de la región, se menciona que Galilea fue considerada la Galilea de gentiles, según Isaías. Pero en realidad sus habitantes eran judíos con raíces religiosas judea. Después de la conquista de Asiria, la población de Galilea disminuyó durante el periodo de Asmoneo. Hubo un aumento demográfico significativo. Los asmoneos subordinaron Galilea al estado de Templo de Jerusalén, lo que facilitó la integración de la región al judaísmo. Muchas familias judías emigraron de Judea a Galilea durante este tiempo. Realmente, aunque Galilea estaba rodeada de ciudades helenísticas, se mantuvo como una región, como una identidad judía. Las excavaciones arqueológicas muestran que las prácticas religiosas en Galilea eran similares a las de Judea, incluyendo rituales de purificación y una dieta sin cerdo, aunque había una distancia geográfica y espiritual entre Galilea y Jerusalén. Los galileos subían a la peregrinación a la ciudad santa durante las fiestas religiosas. Esto quiere decir que estas dos poblaciones tenían realmente diferentes costumbres y culturas, pero adoraban a un mismo Dios, solo que de diferente manera. El idioma principal en Galilea era el arameo, también era la lengua materna de Jesús, aunque se hablaba en hebreo bíblico. En algunas localidades de Judea el arameo era más común en el día. Además, el griego también era conocido por algunas personas en Galilea, especialmente entre la aristocracia sacerdotal y los grupos dirigentes. Realmente esto se menciona no se menciona el uso del latín, ya que era utilizado principalmente nomás solo por los funcionarios militares romanos. Esto quiere decir de que, y en pequeño resumen, es que la región judía, con sus propias tradiciones y prácticas religiosas, aunque existía influencia helenística entre las ciudades circundantes, Galilea conservaba su identidad judía y mantenía fuertes vínculos con Jerusalén. El arameo era el idioma principal, pero también se conocía el hebreo bíblico. Esto quiere decir de que Jesucristo, vivió diferentes religiones, diferentes prácticas, y tradiciones, pero él no se quitó de su enfoque de cuál era su misión. Él vivió bajo el régimen político de los romanos, aunque vivían bajo la sumisión y el terror en el cual esto afectaba, pero él no tuvo miedo al poder salir a las calles y predicar su palabra. Esto es todo. Como vuelvo a repetir, mi nombre es Jorge Mario Rodríguez Bolaños, con el carnet 24133-20. Actualmente estoy cursando el curso de ¿Quién fue Jesús de Nazaret?, con la sección 61, con el ingeniero Oscar Flores. Eso es todo.